tentaciones. Bueno, se consideraba que Juan el Bautista era Elías, el profeta que venía, y era el Mesías, no solo Elías, sino el Mesías, que venía a liberar al pueblo de Israel. Lo toman y lo aprenden. Y entonces Jesús empieza a pensar, hay que hacer algo. ¿Tomo el poder o no lo tomo? ¿Me interesa o no me interesa hacerme poderoso? Y sigue, tengo hambre porque está en el desierto, pero por comer me voy a entregar. Y entonces se refrena, y etcétera, ¿no? Bueno, voy a hacer alguna cosa así muy audaz. Y dice, no hay que tentar a Dios porque a lo mejor de veras me va mal. Y ahí lo representan como que el diablo lo lleva al techo del templo y dice, tírate porque los ángeles te van a ayudar. Todo eso es una manera alegórica de representarlo. Todo eso sucedió en su interior. Ningún satán afuera, ningún diablo, su interior haciendo toda la reflexión. Y hace un purgamiento interior. Ese purgamiento lo enfrenta al poder, a la supervivencia, que es muy importante, y ¿cuál era la tercera tentación? Todo lo que hasta donde alcancen tus ojos va a ser tuyo. El poder, ese es el poder, o la riqueza. Y la otra es la alimentación, y la otra es el hacer cosas extraordinarias, confiando en que Dios se lo va a permitir. Si de veras eres hijo de Dios, auméntate y que vengan los ángeles y te rescaten. Sí. Y entonces él dice, eso no tiene que hacerse. Si lo hace Dios, qué bueno, pero no hay que tentarlo. Y después seguramente se le presentaron situaciones así, y entonces dijo, bueno, entonces, porque igual podría haber pensado, bueno, como Dios me apoya, yo agarro una piedra y me peleo con los romanos. No. y va refrenándose. Es una reflexión interna. Sí, pero no líquida espiritual. Sí, esto es muy importante porque nosotros tomamos mucho el lado mágico de la historia de Jesús y deberíamos tomar el lado iniciático, es decir, una persona que está trabajando consigo misma y que tiene un poder de irse transformando, que es distinto a pensar en el milagro. Por eso dicen, yo creo que eso es lo que pasó. Claro. Y por eso dicen, pues como era Dios, hacía, no como era Dios. Si es el ejemplo, es algo alcanzable para los humanos. ¿Cuál es el equivalente humano de lo que le pasó para saber qué tendría que hacer? Sí, porque luego además, pues es el hermano nuestro, se supone, ¿no? Sí. Estamos hechos a imagen y semejanza. Sí, pero solo imagen y semejanza, no igualdad. No, no es idéntico. Entonces, es un pero para eso es nuestro ideal, nuestro ejemplo. Pero ahí podemos tener otra visión. La otra visión consiste en escuchar a los otros cristianos, porque en nuestro mundo lo que existe es el cristianismo católico, pero el cristianismo ortodoxo es distinto. Los ortodoxos dicen que la Trinidad es una herejía. Ellos no aceptan la Trinidad, no aceptan la santidad de María. Los gnósticos hablan de que Jesús tuvo una enseñanza secreta y que transmitió a algunos en secreto muchas cosas y que los romanos no estaban en el secreto. Entonces, distintas visiones del cristianismo nos presentan un Cristo distinto, un Mesías distinto. Los ebionitas, que son lo que queda de la iglesia de Jerusalén, sostienen todavía firmemente que no era hijo de Dios, que era un ser humano. Entonces, todas esas diferencias son muy importantes para hacernos reflexionar y tratar de interpretar las cosas de la manera más objetiva posible. Ese es J. Me meto a estudiar la forma y digo, esto no tiene lógica, esto no funciona así, no puede ser 40 días en el desierto, todo eso es J. Pero al mismo tiempo decimos, pues era el Mesías y era el Hijo de Dios o era un ser superior. Ese es Netzah. No tiene explicación. Entonces, de una manera sencilla, lo que no tiene explicación es Netzah y lo que tiene explicación es J.
Y eso que no tiene explicación no es que no lo viva uno, es que no lo puede explicar. Ustedes seguramente no pueden recordar cuando quien determinaba el sexo del niño que iba a nacer era alguna persona vieja de la familia, Sí. que tenía un tino bárbaro. Va a ser niña, va a ser niño. Que si la panza sí, que si la panza sí. Que si colgaba, que si hacía, que si era cuadrada, redonda, que si tenía un pico, pero le atinaban. Eso es Netzah. Ajá. Eso no es Hod, porque no tenían ninguna base. Era pura intuición, pura captación extrasensorial. Entonces, aquí tenemos que todas las imágenes mentales se forman bajo el principio de coherencias de Hod. Son imágenes mentales, son formas. Y todas las formas divinas pertenecen a Hod porque le da forma a Dios. Y todas las fuerzas de dioses pertenecen a Netzah porque son fuerzas de la naturaleza incontrolables e incomprensibles para nosotros. Esto es importante. Es decir, que se desencadene una lluvia y que la lluvia caiga en no sé dónde, o que el huracán le pega a no sé cuál, no corresponde a nuestra capacidad de comprender. Nada más sabemos que va a pasar, pero no sabemos por qué. ¿Por qué acá y no acá? Sí. Por ejemplo, ese huracán que venía contra México de nivel 5 y que iba a ser quién sabe qué, puro atole con el dedo. Y no sabemos por qué, porque pronto se deshizo. Bueno, la mayor parte de las filosofías son estructuras lógicas, decíamos. Y las premisas son lo que varía. ¿De qué partimos? Y estábamos hablando de premisas, es hacer unos supuestos. Las premisas no pueden demostrarse. Son las bases del razonamiento en un sentido u otro, pero no pueden demostrarse. Son puntos de partida. Entonces, eso es lo que se puede discutir, la premisa. Una persona me dijo que había alguien que era insoportable, porque cada vez que hablaban de López Obrador, preguntaba, ¿cuál es tu fuente? Sí. Eso es como las premisas, ¿no? Estás suponiendo las cosas, a ver, ¿dónde te informaste? ¿Basado en qué? Entonces, todas las filosofías son Hod, y la única posibilidad con ellas es decir, ¿son ciertas o son falsas las cosas? Es decir, ¿el pensamiento es correcto o es incorrecto? Ahí no hay ética. La ciencia no tiene ética propiamente hablando. Puede ser ética en la conducta del científico, pero en el conocimiento científico no hay ética. Esto es así o es así. Y nada más. No hay de otra. Entonces, aquí en Hod no hay esa línea. En cambio, en Netzah es muy importante, porque o es congruente con el orden natural o es incongruente. Cuando decimos que una cosa no es natural, hablamos, por ejemplo, este vasito no es natural, como vaso, como metal y como, quién sabe qué será esto hecho, plástico, quién sabe que eso es natural. Pero su función no es natural. No, la naturaleza no la dio originalmente. Lo fabriqué yo para ese fin, con productos de la naturaleza, pero para ese fin. Entonces, ahí yo puedo hacer ese tipo de juicios. También puedo hacer tipo de juicios sobre la vida y la muerte. La muerte es un fenómeno natural, pero cuando yo precipito la muerte, eso no corresponde a lo natural. Puede hacerse, pero no es lo que naturalmente sucede. Una persona se muere cuando le toca morir, y si la matamos, pues precipitamos el fenómeno. Esa es la base de condenar los actos que no corresponden al principio natural. A veces condenamos actos en función de razones morales, que son usos y costumbres, pero que no dejan de ser naturales. Eso es también importante. Y entonces pensamos que hay una diferencia entre los animales y nosotros.
Por ejemplo, ¿qué puedo decir? Un animal puede lanzarse, vamos a decir, puede comerse mi pantufla. Mi perro se puede comer mi pantufla. Pero si un niño se come mi pantufla, me parece inadecuado. ¿Por qué? Pues me parece inadecuado. Digo, no, pues un perro sí, pero un niño. Y el niño pues todavía está muy Y chiquito. en la realidad es la misma travesura. Claro, y además uno se encuentra a los niños de pronto masticando unas cosas que no puede creer. Claro. Yo no sé si a sus hijos les sacaron de la boca cosas increíbles, claro. pero cualquier cosa se meten. No, como fuimos con una, no es exactamente otorrino, sino una doctora del oído. Y dice que un día le sacó un Lego a un niño de una oreja y su amigo se la puso adentro. Le pareció que era el Aquí, lugar cabe donde le perfecto. correspondía. Y él se fue a su casa así, hasta que se le empezó a hinchar y a doler. La mamá lo llevó y tenía un pedacito de Lego, una pieza de Lego adentro. Un Lego. No es tan Sí. chico el Lego. No, no es tan chico, pero entró. Se lo metió a Sí, fuerza, era por eso no Era podía el lugar. salir. Y a él le pareció bien que se lo pusiera ahí su amigo y se fue y no dijo nada. Pues claro, como se ponen los legos en cualquier cosa. Claro, y demás. No, ¿Por qué terrible. no? Imagínese la oreja así Nos quedaron y la conformes. mamá angustiadísima. Sí, dice la doctora, he sacado animales, semillas y Legos. Pues era una niña, le encontraron unos bichos que vivían en su oreja, Ay, no, qué horror. pero no había ansia. forma de eliminarlos. No le podían poner nada que matara a los bichos porque le mataba la oreja. Claro. No le podían sacar todos los bichos porque con qué los sacaban. No la podían abrir y operar porque no sabían por dónde andaban. ¡Qué horror! ¿Y lo que? Pues se los dejaron y fueron, cada vez que pescaban uno los sacaban, pero ¿Y no se comían los bichos? pues quién sabe qué se comieran, pero qué podían hacer. ¿Qué es A mi papá, ¿sabes qué? Una garrapata. Ay, Y llegó a mi casa y me dijo, oigo pasos. Ay, Y yo, no me digas dónde. Sí, no, oigo pasos, no sé qué. Yo, acuéstate ahí, saqué la lupa a la luz, agua oxigenada. Y de repente de las burbujas del agua oxigenada empiezan a salir las patas del garrapatón aquel. Lo sacaste Se lo con saqué pinzas. con pinzas. Tronó cuando la pisé. 2 veces le ha pasado, una se la saqué yo, la otra no. Bueno, ¿de dónde sacan las garrapatas? Pues del rancho, Ah, de los caballos y las De los vacas. eso es perfectamente posible. Qué horror, una qué garrapata en la desesperación, oreja. aparte de que No, estás no, oyendo no. algo y qué Pero ansia. dice la que la voy a caminar. Oigo Ay, pasos. no. La respuesta es tu conciencia. Exacto. No, yo Y la inmediatamente segunda le no. entendí que tenía un bicho adentro, no me imaginé que. Pues sí, Le te puse imaginas agua que estaba oxigenada. loco. La primera vez no sé, dice, ya es la segunda vez que me pasa, fue lo que me dijo a mí. No sé cómo salió la primera ni quién se la... Pero él vino y solito y me dijo, Oigo pasos. oigo pasos. Ay, no. Porque la oía Ay, caminar qué adentro. ansia. claro. ¿Qué Y ansia? el agua oxigenada pues la ahogó. La ahogó. Salió Ajá, y repente. yo con la pinza y la lupa así, lista. Y en cuanto de le vi salir. la segunda pata, vienes para acá. Y ya, se quedó Y la sin eché al pasos. suelo y la pisé y tronó. No, Y ya se- él hacía se así. enquistan y es horrible. Muy bien, ¿no? Y transmiten enfermedades horribles. Claro. Y la pregunta sería, ¿y por qué los matamos? Bueno, yo porque no quería que viviera nadie, en ninguna parte del cuerpo de del La familiar mío. garrapata no, claro. Murió por haberse metido en la ¿Pero qué oreja de mi hacías? papá. ¿Lo dejabas en el pastito para que Sí, se le fuera sí. a trepar a alguien más? A un animalito por ahí. Pues sí, no vas a acabar con todas las garrapatas. No se puede. Digo, no sé si servirán para algo. No, pero tenemos una fuerza muy grande de ese destrucción. tipo, sí. Sí. Aparece el bicho y la tendencia es a matarlo. A mí me pasa con las arañas. Uy, yo no, las arañas las considero de muy buena suerte. Yo las arañas me Las dejo pasar. Es que tengo como no yo en mí, pero un Carlos, por poquito y no la cuenta. Hay arañas sí. mortíferas. Por poquito y no la cuenta. Hay unas rubias, me dan así como- chiquitas, Sí. Chiquitas. Creo que entre más chica, Le más picó. peligrosa. y te matan, pero Estaba de limpiando todas. sus pájaros y no sé qué. Él, él, es, o sea, su profesión es fumigación. Ah,
Y Buenísimo. acababa de quitarse guantes y porque es así. Meticulosísimo. Súper metódico, súper cuidadoso, así. Quitó los guantes, mete la mano a no sé qué cosa y justo en el momento en el que metió la mano sin el guante, Sintió. le pica la araña. Araña. Una viuda negra. Derechito al hospital y Corriendo. por poquito y no la cuenta. Así es. Se puso malísimo. Tú pregúntale la próxima vez que lo veas. Malísimo. Yo aquí tenía viudas negras en las plantas. No. Yo nomás veo que está allá Unas el grandotas. algodoncito, con permiso, a ver en dónde están, tras. Unas grandotas y unas chiquitas. Sí me da Y miedo. yo tengo un hijo muy hábil en eso, porque desde muy niño agarraba los bichos. Y cuando vino, acabó con todas. Me limpió de viudas negras. Porque las Qué pesca. bueno. ¿Quién sabe qué habilidad tienen para Sí, pescarlas? Pero las sí. viudas negras brincan. Sí, Ay, no, yo por eso, mira, bye. Para eso yo les recomiendo barniz, pero en spray. Tienen su barniz de spray, aparece el bicho y le hacen... Se quedan Y me muevo. disecadas. Y ahí se queda. Y se empieza a encoger así, porque se va a encoger. Sí, Se pues acabó el bicho. absorbente. Claro. Porque les echa uno Ray. baigón y sale corriendo. Claro. Sí. Y no sabe si viven o mueren. En cambio, sí. Los alacranes, por ejemplo, se tiran de panza como si estuvieran muertos y luego se dan la vuelta y siguen corriendo. Y sí. Pero con uno de esos, Por ejemplo, a los alacranes no les hago nada. ¿Cómo de que no? Yo un alacrán sí lo persigo hasta encontrarlo a él y a su amigo. Y Porque dicen matarlo. que siempre siempre lo nunca. Sí. Y sí, normalmente encuentras al amigo. Yo los meto en una cajita de esas de la comida del súper y lo llevo ahí el chiví y por las rejitas lo tiro abajo. Hasta que está lleno de chividea la gracias a Mario. Pero abajo de las rejitas no pueden salir. Entonces entran pero no pueden salir y ahí viven y comen animalitos y lo que sea. Tengo mi criadero de alacrán. Bueno, todas esas son cuestiones que no corresponden a la razón. ¿Por qué pisamos al bicho? No lo razonamos. No. Es intuitivo. Sí. Es tú o yo. Sí. Y ya, Súper. tú. Y se acabó. Todo esto es así. Digamos, sí tenemos esa dualidad los seres humanos y vivimos en ella continuamente y solemos confundir una cosa con la otra. Lo que debe razonarse a veces lo queremos manejar intuitivamente y lo intuitivo lo queremos razonar y se nos hace la vida un enredo. Nosotros mismos complicamos la vida intentando cambiar la función, así es que la comprensión del Zeitgeist es muy importante para la vida. Cuando tenemos que decir, esto no se puede manejar con la razón, o esto debe manejarse con la razón. Claro. Claro. No se puede generalizar. Entonces, cuando hay falta de verdad, la falsedad, se puede considerar que es un error del conocimiento, del pensamiento. La deshonestidad es una deformación deliberada de la función de Hobbes y por eso no tiene un lugar adecuado si queremos tener una vida bien ordenada. Todo lo que es la deformación deshonesta del conocimiento es una perversión del conocimiento, que se da muy frecuentemente, que no nos damos cuenta dependiendo de cuál sea nuestra posición. Eso es muy importante, porque a veces no nos queremos dar cuenta del error, porque el error nos conviene, y entonces lo defendemos. Por ejemplo, alguien puede decir una mentira sobre alguna cosa, cualquiera, y si le conviene, uno soporta esa mentira. Ya ven, aquí está claro que esto es así. Eso pasa muy seguido. Hay muchísimas cosas.
digamos, uno ve una noticia en el periódico que corresponde a lo que uno cree o siente o tiene obsesión, y Lo bueno, defiendes. leí en el periódico que esto es así. ¿Y dónde está la prueba? Sí, Porque eso es muy importante. Claro. Sí, y es muy común, es una práctica cotidiana, porque uno siempre anda buscando sustento para lo que dice, sobre todo para lo que cree. sí, claro. Sí, busca sustento y entonces cualquier cosita que aparezca por ahí la usa como sustento. Y en realidad debería reflexionarlo y estar seguro de que corresponde, Sí. porque finalmente los autoengaños no lo llevan a uno a un buen lugar. Les voy a dar un ejemplo. Hace muchos años vivía yo en un lugar en que un perro le dio rabia. Entonces el perro era del portero, que tenía un hijo que jugaba con el perro. Entonces yo le dije, yo me voy a vacunar, porque yo también jugaba con el perro y puedes tener una heridita y por ahí entra. Y dijo, ah, no, yo no. Yo voy a cazar un sopilote y le voy a dar caldo de sopilote. Entonces le dije, pues el caldo de sopilote, ¿qué garantía hay de que proteja al niño? Ah, no, es mi compadre, hizo lo mismo y quién sabe quién. Esa es una creencia sustentada en ejemplos falsos. Pero él no quería llevarlo a que le Qué inyectaran. peligro. ¿Qué peligro? Se puede haber muerto el niño. Sí, aparte, Sopilote pues no estaba tampoco fácil lo de No, ni claro que siquiera no. por No, pero facilidad. aparte es que no está padre la vacuna de rabia. No, Es no en es el así. ombligo, ¿ah? Con 40 inyecciones te debe 40. tocado en el ombligo. Así. Ay, qué Ujú. horror. A mí me Bueno, el pusieron caldo de 40 Sopilote ha inyecciones. funcionado. 40 en el ombligo. A mí 15 Sí. aquí. Pero, Un cuerito. Ah, con el de Susana, Sí. ¿verdad? Que te mordió, ¿o cuál? Sí, ¿te acuerdas que le dio rabia a un perro? pero prevés que No, tenga- uno en el rancho, porque a Paloma Ah. también. Claro. Era del rancho. No, Entonces, no, pues se Samantha. tienen que vacunar, pues sí. Sí. Y o sea, a estas fechas sigue 15, siendo igual. 15 en el cuerito aquí atrás. Te levantan así la pielecita de la espina dorsal, lo que vaya arriba, pues, que es una pielecita así. Delgadita, no, delgadita. Y más si estás chiquita como yo, también en segundo de secundaria, pues es la piel nada más y ahí te ponen la inyección. 15 días. Y antes eran 40 40, a mí me lo pusieron en la barriga, 40. en el ombligo. Sí. 40 Inyección. 40 días. Pero es que no puedes correr el riesgo. No, hombre, No. A lo mejor no me hubiera pasado nada. Pero, ¿y Pero si ¿quién sí se te arriesga? mueres? Claro. Bueno, entonces este es el tipo de cosas en las cuales este hombre, por ejemplo, busca el sustento falso a su argumentación en el Ajá. compadre. Es que mi compadre y el otro y el de allá y en mi pueblo dicen, sí, sí, De sí, es una creencia X. una creencia. Pues qué peligro. Sí, pero fundamos mucho de nuestra vida en creencias. Por ejemplo, en las Así cosas que... todo. Sí, en la limpieza, en la higiene de las cosas, en muchas Sí. cosas así. Sí, mitos y realidades. Así dice. Sí. Tal. Ahí está uno muy bien. Uno de mis hijos, yo creo que no lo pensó bien y puso una imagen de una bolsa no de tela, de estas que venden en el supermercado para no usarlas de plástico, Ujú. que decía, adiós plástico, hola salmonelas. Y se le fue denunció un montón de gente porque lo puso en Facebook. Es efectivamente un prejuicio. Porque es cierto que algunas cosas pueden tener salmonelas. Entonces él decía que si mezclamos el pollo crudo con las verduras en la misma bolsa, entonces la salmonela se va a pasar de uno al otro y entonces va a ser muy peligroso. No es cierto. Eso no es cierto. Sí puede tener salmonelas el pollo. Por eso nos dicen que no lo lavemos en el fregadero. Por si lo lavamos, arrastramos las salmonelas y las mandamos por el agua. Nunca hay que lavarlo al chorro del agua. Coque, entonces. Y En la entonces, regadera. ¿cómo se lava? No se lava, se cuece. O si lo quieres lavar, lo lavas en un recipiente y luego desinfectas el recipiente. ¿Y el agua del recipiente qué? Esa ya la desinfectaste, la desinfectas, le echas alcohol o le echas algo
que mata la salmonela. Pero si lo pones en el chorro del agua, contaminas todo el sistema de agua. Chale, un poco tarde la información. Espero que ninguna pieza de pollo haya tenido salmonela. En general podemos confiar en que no, Sí, ya cada vez más no. pero los huevos, por ejemplo, si hay salmonelas, el huevo puede traer en la yema o en la clara las salmonelas. Por eso nos dicen que hay que cocerlo completito. Esos huevos muy ricos tibios, nada. Esos huevos medio cocidos con la yema, no. Aguadito. Esto es lo que nos dicen porque hay mucha contaminación. Ay, joder. Es un problemón. Hoy desayuné Antes no nos pasan eso. más cosas. Eso sí, antes no nos pasan más La cosas. verdad. Y después agarras la salmonela en cualquier cosilla. Claro. Sí, en los tacos de la esquina. Pues Pero- sí, tanto que bañas al pollo aquí que apoyo allá. Y en cualquier, Es que la en un gente billete tiene de banco. cuidado. Sí. No sabes dónde. Pues, que está. Y luego, por ejemplo, la lechuga. Decían antes, unos científicos dijeron, si a usted le gusta la lechuga, al comprarla inmediatamente lávela con agua y jabón. Después póngala en desinfección en agua con cloro o en agua con gotas de yodo o lo que fuera. Después cuézala y luego tírela a la basura. ¿Y por No qué hay decían forma. eso? Porque los poros de la lechuga son chiquitititos. Entonces se mete el bicho Ella. y la gota de agua no entra y por lo tanto no desinfecta. Eso sucede O con sea, las que las espinacas. ensaladas son con la súper lechuga. peligrosas. No hay que comer ensalada. A veces nos pasa, a veces no. No, Yo pero estoy pues, seguro que la última enfermedad que tuve del intestino fue porque comí espinacas crudas. Por supuesto que las desinfecté, hice todo lo necesario, pero seguro que traían algún visillo. Pues es que sí, está caramba. Y bueno, pues tomé una medicina y ya. No, y si sentiste que eran las espinacas, es porque fueron las espinacas. Muy probable, pues es que es lo único que comí crudo, me parece muy difícil en otra cosa, pero sí pasa. Y puede ser, pues ¿por qué no? Sí, claro, pues todo lo que nos comemos. Sí, Híjole, creo que vamos a tener que quitar de la lista algunas cosas. Bueno, orden de Hoth, precisamente, toda esa racionalidad. Todas las cosas que no son intuitivas, sino que uno las estudia, las razona y las concluye. Eso es muy importante. Tiene su lugar, tiene su razón de ser. En todas las cosas que son conocimientos debemos ser muy hot. En todas las zonas que no son conocimientos ni intuición debemos ser muy netzah, muy naturales. Ese es el equilibrio que se debe mantener en esa viga. Es una viga de soporte muy importante porque hay que armonizarlas. No confundirlas, sino armonizarlas. Y entonces, en lo que se puede razonar, se razona y funciona. Y funciona muy bien. Yo no dudo que hayan comido pescado crudo en el sushi. Bueno, pues a veces un pescado pesca un bicho de mar terrible que lo deja a uno casi al borde de la muerte. El limón en el pescado no basta para hacer el equivalente. Ajá, como Para el cocer. aguachile que se cose en limón. Sí, no, ese no. Antes sí, ahora no. No, se van haciendo también más resistentes. O de pronto, ¿dónde pescaron? Porque, por ejemplo, todos los camarones que normalmente se pescan a la salida de los ríos llevan toda la contaminación del agua de los ríos, la absorben. Claro. Si los pescaron a medio mar, donde no hay ríos, bueno, pues lo más probable es que sean limpios. No, bueno. Corta carambas. Yo nunca como camarones chinos, como camarones de Sinaloa. Los chinos ya saben que fabrican comida y quién sabe. Ay, sí. Bueno, pues los que compran ya cocidos y los que vienen en bolsas, pregunten porque son chinos. No, bueno, no. Entonces hay que comprar de los que son nacionales, Claro. que en general son crudos y uno los cuece. Ajá. Pero son de ese tipo de cosas en que uno no reflexiona. Piensa, pues si me lo están vendiendo en el Es súper bueno, está bien. confío a ojos cerrados. Sí, y no es cierto.
Bueno, entonces, ¿Qué hora es? 7:20, pero es que yo tengo cita con el dentista, así que siga. Pero tengo cita 7:30. que Dios te ampare. Ay, sí. Suerte. Sí, ahí se requiere el amparo divino. Ay, sí, ya sé. Son las peores veces. Los dentistas se pasan. Yo tenía uno de mis hijos, abre la boca. No, Digo yo. es una agresión la de esa. Bueno, hoy nos quedamos aquí. Hoy es 10. Ya es 10 de octubre. Dios mismo, no puede ser. Mario, feliz cumpleaños. Bye. Salgo. Luego. No, bye. Que te vaya bien. Suerte. Igual. Que no sufras. Rosy viene la próxima, sí, ¿verdad? Sí, dijo que sí. Bye, amiga. Que Chao, te vaya bien, gracias nos por todo. vemos. Bye. Bye. Entonces, esto es de Mexa. Ya acabamos, ¿verdad? Este Sí. se quedó en una parte